Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga a todo aquel que está escuchando este video de la escuela Madurar. Sí, estamos en el nivel 3. Estamos por la lección número 12 de nuestra escuela, que se titula ¿Cómo ganar a tus amigos para Cristo? Vamos a hacer un breve repaso. Sí, hemos visto la clase número 6, donde el líder, ¿no? Acá sería el caudillo que va adelante y el que le sigue es ¿cómo se llama? El Timoteo, ¿no? Y tiene que innovar en estos tiempos, ¿sí? Para poder predicar y para poder llevar el grupo adelante, ¿sí? El segundo es el compromiso, ¿sí? Que tenemos como líderes con el Señor. El 8 fue acerca de los dones del Espíritu Santo. Y el 9 fue los 9 dones, ¿sí? Es más en detalle de esos dones del Espíritu Santo, que hoy he recibido algunos comentarios, ¿sí? Vienen encaminados algunos, Gloria a pero bueno, Dios. hay que afinar un poco más el lápiz. Después viene el 10, que es sembrando, ¿no? El líder es el que está sembrando la semilla en esos campos fértiles que prepara, y habíamos hablado de lo que el ciclo de, mm, de siembra, ¿sí? De Israel, y que cómo es en nuestras vidas también, cómo es el Señor compara, ¿sí? Ese ciclo de siembra de Israel con los grupos de amistad también, con sembrar la palabra de Dios. Amén. Vamos a la que sigue, que es los campos están blancos para la siega, ¿sí? Que tiene que ver con eh, cosechando en el liderazgo. Y hoy vamos a hablar justamente cómo ganar a tus amigos para Cristo. Y acá puse un hombre con un lápiz, ¿no? Que sería un poco el profesor, Fernando, más flaco. Bastante más plata. Pero dice así, ¿cuál es la importancia, ¿sí? De la ¿Qué hijo? aplicación de la regla de oro en Te están nuestras hablando. relaciones? ¿Cómo? Se ve nada. No vi ninguna, no vi a nada flaco, ¿eh? No se ve otra imagen que las letras. Solamente las letras se ven. Ah, bien, bien. Yo igual se los leo, no se preocupen. Dice, ¿cuál es la importancia de la aplicación de la regla de oro en nuestras relaciones de amistad? ¿Cómo se traduce eso en un mejor servicio y un mayor alcance evangelizador? Y ahí da segunda de Pedro, de la versión Reina Valera, es del 1, capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin frutos. Y esto habla acerca de la persona que va a evangelizar, la persona que está en el ministerio, ¿no? Que si está ociosa, ¿sí? Es como la higuera que Jesús maldijo, ¿sí? ¿Por qué maldijo la higuera? Porque no tenía fruto. Quizás no era el tiempo, o quizás ya hace mucho que estaba, pero no tenía fruto, estaba estéril. Entonces, este pasaje nos habla de esto, que tenemos que ir agregando condimentos en nuestras vidas para poder dar fruto, Amén. para no estar ociosos, porque si uno está ocioso, dice que va a estar sin fruto. Ahora, si uno no está ocioso, va a tener fruto. ¿Sí? ¿Y qué tiene que tener? Bueno, todo lo que dice ahí, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, son todas cualidades de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Después está la otra versión que dice, la nueva traducción viviente, dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando con su fe, con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera,
más productivos y útiles serán. Fíjense cómo cambia. La otra era muy negativa, pero esta versión habla más positivamente. Dice, más productivos y útiles van a ser. Y en el otro dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Sí? La base del proceso o detonante del ganar nuestros amigos al Señor Jesucristo, ¿sí? Es el poder del Espíritu Santo, como dice ahí. Amén. Y ahí vemos una imagen que yo puse a los discípulos cuando empezaron a hablar llenos del Espíritu Santo. Esta imagen es que iban de casa en casa hablando y anunciando el Evangelio. También me hace recordar a los 70, que iban y estaban gozosos, como se puede ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Una vez que uno ya está avivado, una vez que tiene el fuego del Espíritu Santo, ¿qué sigue? La reunión de los grupos en las casas, los grupos de amistad, las relaciones, Las relaciones. Gloria a Dios. ¿sí? Y qué difícil que son las relaciones, porque justamente nosotros en los grupos de amistad, como líderes, somos los encargados de hacer que las relaciones fluyan, ¿sí? Que el grupo se relacione, que los hermanos interactúen entre unos con otros. Por ejemplo, a mí como líder de la escuela Madurar, como maestro, es importante que los alumnos escuchen, que atiendan, que lean la palabra, que oren, ¿sí? Y eso tiene que ver con las relaciones. Ahora, como dice acá, tratar con gente nunca es fácil, mas cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas, sobre nosotros, nuestra manera de relacionarnos cambia. ¿Por qué? Y ahí dice el por qué. Porque dejamos de enfocarnos en nosotros mismos, ¿sí? En nosotros, y comenzamos a tener verdadera pasión por los perdidos. Nuestro éxito al traer las almas a Dios, ¿sí? A los pies de Cristo, depende de nuestra manera de relacionarnos con ellos. La llenura del Espíritu Santo en los primeros tiempos, en los primeros cristianos, trajo como resultado el desarrollo sobrenatural en sus relaciones. ¿Por qué? Lo podemos ver en Hechos 2:44. Pedro, que era un pescador tosco, un pescador que lo único que sabía era pescar, ¿sí? ¿Qué empezó a hacer ahí en Hechos 2? Empezó a hablar lleno del Espíritu Santo y no le importó que lo miren de todas las naciones judíos de diferentes lugares, sino que él se levantó, alzó la voz y empezó a hablar. Si quiere la hermana Inés lo puede leer. No, es que no es eso. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas en el nombre de Ah, Jesucristo. pero por eso, ahí está. Antes. Antes, en Hechos 2, Pedro es cuando él se levanta y comienza a dar el discurso. ¿Sí? En la palabra vemos En el 14. 2:14. Hechos 2:14, en el nombre de Jesucristo, Amén. dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hasta ahí. Mas esto es lo dicho por el profeta Job. Bien. Y lo que dice en el 44 al 47, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, vemos aquí que las relaciones interpersonales son importantes. Cuando queremos hablar de Cristo, naturalmente no nos salen, ¿sí? Nos trabamos, cuando queremos testificar, por ahí no sabemos qué decir, nos ponemos nerviosos, ¿sí? Cuando queremos hablar del Señor a alguien nuevo, no sabemos por dónde encararlo, pero cuando nosotros vamos primeros a la presencia de Dios y comenzamos a orar, ¿sí? Cuando salimos llenos de Dios, cuando el Señor nos toca, ¿sí?
No nos importa qué le vamos a decir, porque lo que le vamos a decir viene de parte de Dios, Amén. ¿sí? Y ahí es cuando el Espíritu de Dios nos llena y fluimos y podemos ir a un nuevo nivel y experimentamos la unidad. Fíjense lo que le pasó a la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús. No está acá, pero me vino a la cabeza cuando él habló con ella y le dijo todo lo que había pasado. Ella se encontró con Jesús ahí. Y después de tener ese encuentro con Jesús, va y le cuenta a toda la ciudad lo que le había pasado a ella. Ajá. Entonces, ella estaba llena del Espíritu de Dios cuando se encuentra con Jesús, porque le dijo lo que había sucedido, y ella comenzó a hablarles a todos, a testificar. Entonces, no fue lo mismo que si no hubiese ido sin haberlo conocido a Jesús. Si hubiese querido traerlos por sus métodos, no hubiese podido. Pero ahí dice que ella fue y muchos venían por lo que habían creído oír de ella. Sí, le habían creído. Pero después dice que creyeron más también por lo que Jesús les había hablado. Entonces, tiene que ver predicar con no enfocarse en uno mismo y enfocarse en la necesidad del otro. Pero uno tiene que dejar de ver su propio yo para ir a buscar al otro. ¿Amén? ¿Se entiende? Amén. O sea, ir a buscar al perdido implica morir también. Acá dice, las siguientes 4 preguntas son una breve evaluación para conocer si vos sos una persona que no se relaciona bien con los demás o sí se relaciona bien con los demás. O si eres alguien con la habilidad de ganar amigos para Cristo. Vamos a ver. Número 1. ¿Soy rápido para responder a las necesidades de otros? No me respondan. Número 2. ¿Escapo a los problemas o busco soluciones a los mismos? Número 3. ¿Mi manera de hablar es por lo general positiva o negativa? Número 4. ¿Le doy una segunda oportunidad a los demás? Yo cuando empecé a ver todas estas preguntas, yo también me autoexaminé. Y yo me encontré que muchas veces en mi vida, cuando yo hablo, cuando hablaba, ¿sí? Ya no más, pero era muy negativo yo antes. Incluso todavía me siguen quedando a veces secuelas. Entonces, es para examinarnos, ¿no? Es para tener en cuenta que los demás, si yo voy negativamente a hablarle, no lo voy a ayudar. Es más, le voy a sumar más carga a ese otro. Ahora, si yo voy con una actitud positiva, me puedo relacionar con la otra persona. Hay una ley de los signos, no sé si la estudiaron en el colegio en física, que dice, polos positivos ¿Se atraen? se No, repelen, se repelen. ¿sí? O polos negativos. Los mismos polos se repelen. Entonces, en este caso, si vos sos negativo y el otro es negativo, no va a haber sincronía. Ahora, pero los polos opuestos se atraen. Y en este caso sí pasa, porque vos venís positivamente y atraes al negativo. ¿Por qué? Porque el negativo quiere salir de esa negatividad. Y vos tenés ese positivismo de Cristo, de la presencia de Dios, que lo va a hacer salir del pozo. Amén. Bueno, esto es para que lo analicen. Si quieren, cópienlas. Les dejo unos segundos, ¿sí? Porque después va a haber preguntas. Así que presten atención. Ahí vamos. Y acá viene lo que les contaba de la regla de oro. No era una regla de oro, Ah, ¿pusiste una regla de oro? ¿En serio? claro, no era una regla de oro, pero sí está en Mateo 7:12. Ganó la hermana Carolina, que lo dijo. Ah, bueno, pero ese Sí, te sí, no, contestó ahí, después fuera ahí. de hora ahí, ¿eh? Ahí era antes, pero bueno. Bueno, y la hermana Cari Bien, también bien. responde. Aguante. ¿Y qué dice Mateo 7:12? ¿Vamos ahí? Amén. Yo con el ventilador se me vuela todo. Dice así. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si uno está viendo acá, o sea, no siempre, hermanos,
hay que agarrar un texto solo. Hay que mirar en el contexto. Eso me enseñaron en el instituto, ¿sí? ¿Y en qué párrafo estamos leyendo? Jesús habla y está hablando de la oración. Ajá. Está hablando de la oración y la regla de oro. Y está diciendo que pidamos y se nos dé, que busquemos y hallaremos, llamemos y se nos va a abrir. Y dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla. Ahora, ¿qué hombre de vosotros hay si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y después más abajo el Señor termina diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor nos estaba marcando que primero tenemos que orar. Si queremos recibir algo de Dios, tenemos que orar. Pero segundo, tenemos que nosotros sembrar, porque está diciendo, la ley y los profetas tienen que ver con lo que yo les estoy diciendo acá, que todo lo que quieras que hagan con vos, así Ajá. haced vosotros con ellos. Y yo, cuando empecé a buscar, ¿sí? Con respecto a la clase, empecé a ver que en todas las religiones, en todas las filosofías y religiones, la regla de oro se repite. O sea, el budismo tomó la regla de oro, los que están en la religión musulmán agarraron la regla de oro, los budistas, y así, si uno pone la regla de oro va a salir un montón de religiones que hablan. Confucio, ¿sí? Habló de eso. Pero todos, absolutamente todos sacaron todo esto de lo que Cristo enseñó. ¿Sí? Porque no puede ser que se repita al mismo tiempo en todos lados la misma, la misma frase, la misma regla general. Y esto dice así. Número uno, debo tratar al otro como quiero que él me trate a mí. Y dos, la manera en que yo trato al otro es una decisión mía. Cuando sea tu posición dentro de una relación, cualquiera que sea tu posición dentro de una relación, ¿sí? Para que haya una relación tiene que haber dos, ¿verdad? Sí. Si estoy yo solo hablándome a mí mismo, no es una relación. Me estoy mirando al espejo. Ujú. Ahora, si yo estoy dentro de una relación y estoy consciente de que hay un problema, un conflicto, tu responsabilidad, dice acá, es hacer el esfuerzo necesario para que se genere un cambio positivo. Y acá el Señor va más profundo, porque no solamente está hablando de cuando vos evangelizás. Esta regla de oro se puede aplicar en el hogar, esta regla de oro se puede aplicar en el trabajo, esta regla de oro se puede aplicar en la sociedad. O sea, es muy amplio el concepto y es muy útil porque se puede usar en todos. Pero aquí estamos hablando de ganar almas. Entonces, esta regla de oro se tiene que usar para ganar almas. Amén. Amén. Entonces, si vos querés ganar almas, tenés que dejar de presentar excusas con tu actitud. Si no podés decir, no, bueno, a mí me cuesta, no puedo. Fíjense, esa es una actitud negativa, una actitud que da excusas, una actitud que dice, no puedo, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero salir de mi comodidad. Entonces, para poder ganar almas también tiene que haber una decisión. Yo tengo que decidir ir por el perdido. Como dijo Jesús, cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Se tiene que negar a sí mismo, Tomar tome su cruz y siga. sígame. Y dijo, cualquiera que pone su mano en el arado y mira para atrás, No, eso. no es digno de mí. Entonces, acá me tengo que decidir, como dice ahí, hacer una persona con iniciativa y no reactiva, no reaccionar, ¿sí? Ujú. Y acá, ahí vamos a ver a qué se refiere en el libro, ¿sí? ¿Por qué dice reactiva? ¿Qué les parece a ustedes? Y ahí abran los micrófonos, hablen, no hay problema.
¿Cómo fue la pregunta, hermano? Disculpe. ¿Por qué tenemos que ser una persona que no sea reactiva y que tenga iniciativa? ¿Sí? Cuando estamos predicando. Cuando predicamos y cuando queremos ganar el perdido. ¿Sí? Pero en realidad, en general, con la regla de oro, tenemos que ser siempre con iniciativa y no reactiva. ¿Sí? ¿Por qué? Reactiva tiene que ver con que reacciona, con que pasa una situación y vieron como las fórmulas químicas, que si yo mezclo esto con esto, hace una reacción, plum, y explota y sale otra cosa. ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo eso, que cuando vos estés en una situación que no te guste, aunque sea difícil, o que tengas a otro negativo enfrente, que no seas reactivo, que seas una persona positiva, Vos querés decir que sea parte de la solución y no que del tenga una problema. solución, que no genere un problema más. O sea, si Jesús dijo, no Jesús, sino dice, hay un proverbio que dice, la blanda respuesta Aplaca el aire. aplaca la ira, ¿verdad? Ujú. Si yo estoy en una pelea, para pelear se necesitan dos. Si el otro me viene a mí con discusión y yo no reacciono, sino que tomo la iniciativa, ¿sí? Y hablo con una respuesta blanda, la persona se va a calmar. Ahora, si la persona viene mal, me cruza y yo reacciono, ¿qué va a generar eso? Más problema. Va a generar una reacción en cadena. Entonces, como dice ahí, las personas responden de la manera en que nosotros las conceptuamos, de la manera en que nosotros las tratamos o de la manera en que nosotros tomamos la iniciativa. ¿Sí? Perdón, me hace acordar cuando uno está predicando y por ahí viene una persona con argumentos y quiere empezar a tirarte, ¿no? Abajo, lo que vos estás hablando, que podamos ser corteses, ¿no? O sea, si el otro está haciendo, no sé, está haciendo un poco violento o está tratando mal o no respeta, bueno, nosotros podemos tomar la iniciativa y respetar, ¿no? O sea, sembrar lo bueno en esa interacción. Amén. Incluso a veces nosotros, cuando vamos a hablar con alguien, ¿sí? Quizás tenemos preconceptos con la persona. Quizás sabemos la vida de la persona, sabemos que viene de un mal vivir, sabemos que la persona tiene debilidades, Ujú. y en vez de hablarle de una manera de que Cristo la ama, le estamos hablando de una manera que Cristo la condena. Y esos son nuestros preconceptos. Esa es la manera reactiva, ¿sí? Pero en la carne, nosotros vamos a actuar así. Claro. Por eso es necesario estar en el Espíritu, hermanos. Porque si nosotros hablamos en la carne, vamos a hablar, como dice la palabra, las cosas de la carne. Lo que vemos, ¿sí? Lo que oímos y lo que nos parece. Pero cuando estamos en el Espíritu, tenemos esa iniciativa de parte de Dios y empezamos a hablar y empezamos a apreciar lo que Dios aprecia. Amén. Empezamos a ver que esa persona delante de los ojos de Dios tiene valor. Empezamos a ver que no importa lo que hizo, sino que Dios la ama, que Dios es misericordioso, que Dios tiene más para su vida. Y cambiamos nuestra manera negativa en positiva. Entonces, la presencia de Dios es la que hace que nosotros cambiemos. Pero tenemos que usar esa regla de oro que dijo Jesús. Es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo trabajo para nosotros. Estamos trabajando para el reino de Dios. Y si estamos trabajando para el reino de Dios, tenemos que hablar como el reino de Dios habla. El lenguaje del reino de los cielos. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo queremos ser tratados? La que sigue. Quiero que los demás me animen. Esa es una. ¿No? Y pongo la carita de... ¿Se ve, hermanos? ¿Se ve? La figurita. Sí, acá, a ver. Ahí estamos en Hechos. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿cómo queremos ser tratados? Básicamente dice, existen 5 maneras en que todos deseamos ser tratados, ¿sí? Acá estamos enfocándonos en nuestro yo. Todos queremos que nos animen, ¿verdad? Amén.
A ver, les veo la cara. ¿Es así o no es así? ¿Todos quieren ser animados? Sí. Bien. Las personas más felices son aquellas que invierten sus vidas en los demás. Las más infelices son las que piensan siempre en que el mundo les debe algo para ser feliz. Entonces, si ustedes quieren ser felices, tienen que cambiar El chi- ese concepto, decir que quiero que los demás me animen y tengo que animar a otro. Tengo que ir a animar a otro. ¿Saben una cosa? Yo cuando estaba hablando de esto, cuando estaba preparando, me empecé a dar cuenta que a mí me pasó así. Yo cuando comencé a crecer en Cristo, cuando comencé a cambiar mi manera de pensar, cuando dejé de enfocarme en mí, cuando uno se deja enfocar en uno, empieza a cambiar. Cuando uno empieza a buscar al otro, ¿sí? Y acá está diciendo, ¿qué debe hacer una persona sola e infeliz? Dice, desatrancar la puerta, salir a la calle y buscar a una persona herida y necesitada. La clave está en olvidarse de uno mismo y servir a otros. Entonces, cuando vos vas a comenzar a ser feliz, es cuando vos comiences a dar, no cuando recibas y recibas. Porque si no, vos recibís y te llenás. O sea, llega un momento que estás lleno, pero necesitas dar. Por eso, fíjense que en el reino de los cielos funciona no como el mundo lo ve, sino funciona diferente. En el reino de los cielos, primero, ¿qué es mejor? ¿Dar que que recibir? recibir. Entonces, el lenguaje del reino de los cielos habla de esto. Vos vas a crecer, vos vas a experimentar la felicidad, la plenitud, cuando vos comiences a dar. Y Dios no te llama a que estés súper perfecto para que vos comiences a dar. Vos desde el día de hoy, de mañana, ya podés ser feliz compartiendo su palabra, compartiendo su mensaje, compartiendo lo que habló con vos y dar esa poquita semilla que vos tenés en otro, estás sembrando vida, hermano. ¿Sí? Otro principio que existe es, ahí está todo lo que yo decía, Ya lo voy a y poner. el otro principio es, quiero que los demás me aprecien. Y ahí hay un hombre, y dice, el principio más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser apreciado. No debemos subestimar jamás el valor de una persona, ni mucho menos hacer algo que la perjudique en algún modo. Pero debemos apreciar. Ahora, fíjense que dice apreciar y no despreciar. Ah, Y muchas veces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nos sale primero el desprecio que el aprecio. mm, Muchas veces nos sale primero el preconcepto que la idea que Dios tiene de esa persona. Entonces, las personas sí dicen, cuando están enfocadas en una misma, dicen, sí, yo quiero que me aprecien. Sí, yo quiero que los demás me animen. Ahora, cuando vos estás queriendo ir a buscar a otro, vos tenés que apreciar, ujú. vos tenés que animar. Entonces, vas a empezar a actuar como actuó Jesucristo. ¿Sí? Número 3. Y fíjense lo que dice acá. Si preguntásemos a hermanos y amigos de nuestra iglesia acerca de cuáles son para ellos las principales fuentes de disconformidad en una congregación o en un grupo celular, ¿qué responderían? Recordemos la regla de oro que dice, debemos apreciar a los demás del mismo modo en que nosotros queremos ser apreciados por ellos. Tratémoslos como si fueran personas importantes, ya que para Cristo lo son. ¿Sí? Y acá muestra en el libro, aquellos que tengan el libro, dice que hubo una encuesta en el siglo XX, dice trabajadores de Estados Unidos eh, fueron encuestados y dice, para ellos las principales fuentes de disconformidad en su trabajo, les preguntaron qué era lo que a ustedes les parecía que estaba mal. Y ellos respondieron, la número 1, falta de reconocimiento a los aportes y sugerencias. Número 2, falta de estímulo. Número 3, falta de corrección e injusticias y favoritismo. Número 4, crítica al empleado delante de otras personas. Número 5, no tomar en cuenta la opinión de los empleados. Número 6, no informar a los empleados de los progresos. Ahora imagínense, como dice acá, si eso preguntaran, si viene hoy una persona, ¿no?
no sé, ¿qué consultora puede haber? De Cristo y Bienestar, ¿no? Vamos a poner un nombre así. Y viene a su grupo de amistad y les dice a los hermanos, hermanos, el líder no va a escuchar, yo les vengo a preguntar a ustedes, y ustedes, ¿cómo se sienten con respecto a su líder y a cómo están en su grupo de amistad? Y ahí va a salir lo que está en el corazón, obviamente. Entonces, por eso es importante siempre amar a los demás y apreciarlos. ¿Por qué? Porque en algún momento eso que no se ve va a salir, ¿no? Entonces, que nosotros sembremos de tal manera que lo que salga de los que nos rodean sea palabra de bien y no palabra de mal. Sí, porque lo que está en el corazón sembrado está sembrado. Y nuestras actitudes que tenemos para con los demás van a estar. Es lo que no, es el lenguaje que no se habla, pero que se transmite. ¿Sí? Sí, El lenguaje de las señas, el lenguaje corporal que uno tiene con los demás, del grupo de amistad, va a salir. sí. Entonces, El cuerpo no miente. el cuerpo no miente. Y si vos, por ejemplo, le estás diciendo a la persona, sí, la verdad que me interesa mucho lo que estás haciendo, qué sé yo, y estás así con el teléfono mirando los mensajitos de texto, ¿qué le estás transmitiendo a la persona? Que no te interesa en absoluto lo que te está diciendo. Entonces, por eso es importante que en ese momento, si uno está ahí con la gente, preste la atención a los hermanos, escuche lo que está hablando. Creo que ¿Sí? una de las primeras cosas es si se acuerdan tu nombre. Si se Exactamente. acuerdan tu nombre, quiere decir que te están prestando atención, que te animan, que te aprecian, que te valoran. Pero si ya, ¿cómo era que se llama? Y una tercera vez, ¿usted cómo era que se llamaba? Y Claro. ya ahí, ya perdiste la oportunidad. Mismo, vos como líder, no te podés olvidar los nombres de tus discípulos. ¿Sí? Padre Porque Christopher, Sí, Padre Cristo. eh, ¿puedo comentarle algo? Sí, hermano. El, el martes vino un alma nueva al grupo de amistad y en unos momentos como que estaba manifestado, pero gracias a la paciencia de Elías, de cómo hablaba y todo eso fue como lo que nos iba incentivando a cada uno a poder hablarle tranquilo y que él se contenta, ¿no? Que se quede, porque parecía que en algún momento decíamos nosotros que le iba a pegar a Elías, ¿no? Encima era un grandote, no sabe lo que era. Y como es patodica, encima todo eso, un trastorno tiene en la cabeza, pobre chabón, pero para la gloria de Dios dijo que no quería venir más y después a lo último terminó diciendo que va a traer a la señora, a la hija, a Gloria a los amigos. Dios. ahora, Pero lo bueno es como decía Fer, ¿no? Es saber escuchar a las personas y tener esa paciencia de poder tranquilizar al otro, ¿no? Amén. Porque gracias a Dios, ese día sí que sentimos la presencia de Dios que nos acompañó a todos, ¿no? Pero bueno, quería compartir de eso, ¿no? amén, amén, gloria a Dios. ¿Y qué distinto hubiese sido si Elías hubiese tenido una actitud diferente? Como dijimos hoy. Mirá si él hubiese tenido una actitud reactiva y no hubiese tomado la iniciativa. ¿Sí? Entonces es muy importante, hermanos, las cosas, cuando ustedes estén al frente, la actitud que ustedes tengan con los demás, ustedes van a ser vistos, ustedes son el ejemplo de vida, el ejemplo a seguir. O sea, viene Cristo y vienen ustedes. O sea, es como Pablo decía, sean seguidores, imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, ustedes van a ser los futuros Pablo en los grupos de amistad. ¿Sí? Entonces, fíjense cuál es su actitud. Ahora, quiero que los demás me perdonen. ¿Sí? Cuando uno egoístamente dice así, es porque se está mirando en uno mismo. Ahora, la persona tiene necesidad de que le perdonen, pero yo tengo que tener un espíritu perdonador. Y no me la puedo agarrar cada vez que se manda una. Ah, ¿te acordás ese día, No, tenés Ese día que que no me devolviste el cargador del perdonar, celular. ¿sí? ¿Y por qué viene? Dice, un espíritu perdonador es el ingrediente básico para construir relaciones sólidas, porque nosotros queremos construir relaciones con esas personas. No se olviden de eso.
Pero dice, el perdón nos libra de la culpabilidad y nos permite actuar de una manera positiva. Porque si vos no perdonás, ¿qué estás haciendo? Ahí lo No lo sacaron. estás tratando como vos querés que No te lo estás trate. viendo como lo ve Cristo. Ah, Vos lo estás juzgando. Y si Cristo lo perdonó, ¿vos quién sos para no perdonar? Es como cuando Cristo les habla y les dice de ese rey que le perdona la deuda a dos personas, una tenía mucha deuda y otra tenía poca deuda. Entonces va y les perdona a los dos la deuda, pero el otro, que tenía mucha deuda, se encontró con otro siervo que tenía poca deuda y no le perdonó la deuda, y es más, lo quiso agarrar. Y todo ese comentario llegó a oídos del rey, y el rey dice que lo mandó al calabozo, porque siendo que él ya le había perdonado la deuda, ¿quién era él para no perdonarle la deuda a él? Que siendo que la deuda de él era más grande que la deuda del otro. ahí se entra la lengua. Entonces, por eso, pero si uno no tiene ese espíritu para liberar a la otra persona, te estás atando vos mismo también, porque vos estás atado y al otro no lo soltás, no lo sacás de la prisión. Y Dios nos llamó a sacarlos de la prisión a los demás. Amén. Amén. Entonces, tu perdón lo va a librar de la culpa, ¿sí? Como dice acá, y te va a permitir actuar de manera positiva y no negativa. Las personas que tienen dificultad para perdonar en las relaciones no se relacionan de una manera genuina, ni mucho menos son agradables. ¿Por qué? O porque son arrogantes, o porque son inseguros, ¿sí? Y ahí por eso puse el muñequito del temeroso, porque a veces es una falta de seguridad, un temor, ¿sí? A cosas, o temor a soltar, o temor a lo desconocido, ¿sí? Por eso uno a veces no perdona, pero no se da cuenta que el no perdonar hace que uno esté peor, ¿sí? Por eso es importante perdonar. La falta de perdón, dice, produce estrés emocional y físico, y además trae acompañada muchas enfermedades. Entonces, es muy importante perdonar, hermano. Siguiente. Hay personas que para ser sanadas antes necesitan confesar sus pecados y perdonar. Y eso está en Santiago 5:16. Seguimos. ¿Cómo quiero que los demás me escuchen? Oh, y ¿Es lo esta es mismo? clave, ¿eh? Ah, ¿cómo queremos ser tratados? Quiero que los demás me escuchen. Hay gente que todo el tiempo está pidiendo atención. ¿No les pasó? Que le dice, maestro, discípulo, quiero, quiero que o no sé, líder, venga, tengo que hablar. Todo el tiempo tiene algo para contar y algo para decir. Ahora, primero, ¿sí? Nosotros tenemos que oír. Por algo Jesús nos dijo, todo pronto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Sí? Amén. Entonces, acá dice, quiero que los demás me escuchen. Busca comprender primero y luego ser comprendido. Cuando uno es inmaduro, quiere que el otro lo escuche. Ahora, cuando uno es maduro, escucha a los demás, ¿sí? Y los comprende, Mm, ¿sí? Entonces, como líder, vos tenés que ser maduro, ¿no? A amén. ver cuántos amén dijo hay acá. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque vos como líder tenés que saber guiar al otro, pero tenés que escuchar. Si una cualidad en vos hay que vos querés que los demás te escuchen, pero vos no escuchás, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos transmitiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, una de las cualidades como líderes tiene que ser que sabemos escuchar. El escuchar es querer comprender. Le estás diciendo a la otra persona que te interesa cuando le escuchas. Ujú. Mientras que un oído sordo, dice, es la primera indicación de una mente cerrada. ¿Sí? Cuando una persona sube de posición, tiende a sentirse menos obligada a escuchar. ¿No les pasó? Que hay gente que por ahí le ponen un cargo y ya la persona se olvidó de la humildad, se olvidó ¿De de dónde ir salió? se Escuchar. subió al pony,
como quien dice, pero nunca estén donde estén, en la posición que estén, ya sea líder, ya sea pastor, ya sea Timoteo, anfitrión, sea supervisor de supervisores, ¿sí? O sea diácono, o sea que no sean nada, nunca, pero nunca se olviden de dónde han salido, ¿sí? Porque ese pensamiento les va a mantener a ustedes actitud humilde para poder escuchar y para poder mantenerse siempre con el oído atento para ponerse en el lugar del otro y comprenderlo, dice. No podrás obtener la información necesaria, no podrás comprender a las demás personas, no sentirás compasión por ellas y ellas no van a querer seguirte o hablarte. Importante, muy importante. Hay algo que entendí en el liderazgo, que un líder, ¿cómo uno se da cuenta que una persona es líder? ¿Por qué? ¿Qué tiene ese líder? Voy a parar. ¿La cara linda? ¿Habla bien? ¿Qué tiene un líder? Que lo dice, los demás que lo ven dicen, ah, mira, ese es un líder. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que alguien es líder? ¿Qué tiene ese líder? Humildad, Amor, paciencia, Mazo, pero ¿quiénes lo siguen a ese líder? ¿Qué tiene? Discípulos, seguidores. seguidores, Exacto. ahí va la cosa. Cuando un líder tiene seguidores, es porque es un buen líder. Ahora, si ese líder no tiene a nadie que lo siga, la pregunta siguiente es, ¿qué le pasa a ese líder? ¿O qué está pasando con ese líder? ¿Sí? Porque un líder tiene que tener seguidores. Amén. Jesús tenía discípulos y la gente lo quería seguir. ¿Pero por qué lo querían seguir? Si Jesús no les daba nada. Es más, decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, venda todo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué lo querían seguir? Porque Él los escuchaba, porque Él les daba palabras de vida eterna, como le dijo Pedro. ¿Sí? Entonces, vos como líder, ¿qué estamos haciendo? Vamos a la siguiente. ¿No? Y ahí tenemos a la carita de la... Ahí va. Ahí Esa es va. la de asco, ¿no? No me acuerdo. Sí, la de... Ahí no me sale el nombre ahora. A ver, ayuda, ¿cómo se llama la muñequita esa? Y acá viene el otro. Quiero que los demás me entiendan. Y lo ¿No? vimos. Ay, yo no lo vi, pero supongo que el de rojo es furia. Claro. El rojo La furia de y verde, el otro... Y esperanza. envidia, Creo que es asco, esperanza. porque es la del brócoli. Ah, Ah, no, encima con el celular no veo ni lo que está Bien. escrito en la pantalla. Perdón. Fíjense cuando uno está de una manera egoísta, ¿sí? Surgen los 5 títulos que acabamos de nombrar. Ah, desagrado. Desagrado. Pero ¿qué pasa? Cuando uno actúa de una manera madura y no egoísta, ¿sí? Comienza a actuar como un verdadero líder, ¿sí? Por eso dice, ¿cómo queremos ser tratados? Y sigue arrastrando lo de la regla de oro. No se olviden. Si vos querés que los demás te escuchen, tenés que escuchar. Si vos querés que los demás te entiendan, tenés que entender. Si vos querés que los demás hagan con vos lo que vos querés, como por ejemplo, querés que te animen, tenés que animar, ¿sí? Si querés que los demás te aprecien, tenés que apreciar. Y así, hermanos, siempre es así. En el reino de los cielos no voy primero yo, sino que primero es el otro. ¿Cómo te sentís cuando alguien no te entiende? ¿O no se preocupa por entenderte o te entiende mal? ¿Qué es lo primero que te sale a vos? ¿Qué tipo de sentimientos surge en vos? Y ahí dice, ¿sentís soledad? ¿Te sentís frustrado, decepcionado, enojado como el tipito de la imagen? Lo mismo sienten los demás cuando vos no le prestás atención, cuando vos no lo comprendés y cuando vos no tenés compasión.
Fuerte. Pero es verdad, o Lo sea, recibo. la verdad, ¿sí? Bueno, Por más que duela, es la verdad. Y esa es la que nos va a hacer libres. Así que recíbanla con un corazón dispuesto, hermanos, pero esto es para que nos autoexaminemos y nosotros estamos hablando de que queremos ir a ganar ¿a quién? A mis amigos para Cristo. Y tus amigos te conocen, tus amigos saben quién sos, tus amigos ya saben tus actitudes. Entonces, tengo que yo cambiar para que los demás vean ese cambio en mí, que quieran ir por mí y preguntarme, che, ¿qué te pasó que estás diferente? ¿Sí? El 50% dice, está demostrado que la falta de una buena comunicación resulta en 50% en todos los divorcios, 60% en todos los quiebres económicos, 90% en todos los crímenes, incalculables deserciones en la iglesia. La buena comunicación es la base del progreso. Y acá veo, ¿no? Una imagen de un nene en medio de dos celulares, ¿sí? Cuando acá tendría que haber comunicación, no la hay. Y cuando ahí tendría que haber una buena relación entre pareja, tampoco la hay. Número 4. Y ya se me... ¿Cuánto vamos de tiempo? ya tenemos que ir cerrando. 20:53. Bien. He aquí, hasta aquí hemos dicho todo lo que cada ser humano necesita. Volvemos a repetir, que lo animen, que lo aprecien, que lo perdonen, que lo escuchen, que lo entiendan. Ahora en breve veremos un poderoso curso de relaciones interpersonales. Tan solo 7 afirmaciones. La palabra más importante, tú o vos, porque eso es mexicano, ¿no? Entonces la palabra más importante es vos, al otro, ¿no? Las dos palabras más importantes son me importás o vos me importás. Las tres palabras más importantes es háblame de vos, háblame de ti. Las 4 palabras más importantes, entiendo o comprendo lo que decís o lo que estás diciendo. Las 5 palabras más importantes son, también me sentí como vos. También me he sentido así, ¿sí? O también me pasó lo mismo que vos. Las 6 palabras más importantes es, tengo un amigo que te puede ayudar, Gloria a Dios. ¿sí? La palabra menos importante de todas es yo o a mí. Fíjense, si uno comienza a hacer eso, si comienza a poner al otro en primer lugar y no yo en primer lugar, va a tener buenas relaciones interpersonales. Conclusión, tu éxito en ganar a tus amigos para Cristo depende de tu habilidad para relacionarte con ellos. Y para relacionarte, ¿sí? Tiene que ser de una manera sana y positiva. La clave bíblica es ponerte en el lugar de la otra persona y no querer ponerla en su lugar. Porque muchas veces queremos ponerla en su lugar y no nos ponemos en el lugar de ella. Si querés ganar a muchos amigos para Cristo, tenés que tratarlo de la manera en que querés que ellos te traten a vos. Animá, apreciá, perdoná, escuchá y entendé. Y como dice Mateo 7:12, así que todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Amén. Amén. Y aquí, concluyendo con esta palabra, hemos descubierto cuál era la regla de oro. Amén. Así Amén. que si hoy Gloria a Dios. quieren acordarse de qué se habló hoy, lo más importante que le va a venir a la cabeza es la regla de oro. Y después, el otro, ¿no? La palabra más importante es el otro, y no yo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Y vienen las preguntas. Si querés, puedes compartirlas ahí, que estaban ahí. Quiero- Ya las tengo hechas, hermanas, ¿eh? Ya las pensé. Es tan aplicado mi marido que ya tiene las preguntas hechas también. Dice, pregunta número 1. ¿Cómo debo ser con las demás personas? Es fácil esta. Miren que le dice fácil.
¿5 preguntas? ¿Qué cualidades debo tener para poder ganar almas? Número 2, ¿cuál es la regla de oro? Si alguien necesita ayuda, número 3, quiere que lo animen, ¿qué debo hacer según lo visto? Ponga la opción correcta. La Claro. A. A, primero resolver mis problemas e ir a ayudarlo. B, ir a ayudarlo y olvidarme de mis problemas. C, ninguna de las dos. D, ponga la respuesta correcta. Si Ah, ninguna de todas está buena, si está equivocado, ponga lo que usted piensa. 4, ¿cuál es el principio más profundo de la naturaleza humana? Y ahí los maté. Sí, a mí me dejaste, no sé cuál es. ¿Cuál es el principio más profundo o la necesidad más profunda? Ah, Tendría que ser ahí. Me equivoqué, perdón. ahora ¿Cuál es la está. necesidad más profunda de la naturaleza humana? ¿Ser comprendido? Amar y ser amado. Ah, Ahora, ¿cuál es la palabra menos importante? A ver si la saben. Ya la vimos, ¿eh? un premio Yo. para que la Yo, diga. ¿Quién? yo, yo. Yo. Rita No. Contreras. Sí, es esa. Amén. Muy bien. Bien. Un Gloria a aplauso para Dios. todos porque estuvieron atentos a lo que estuvimos charlando. Gloria a Muy Dios. No bien. se me durmió nadie y eso es importante.